El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:17, le digo al DJ que ese video, para los que nos siguen por el Facebook Live, ese video que lo grabamos al inicio de la cuarentena ya va a caducar, evidentemente, porque ya no nos vamos a quedar en casa con estas transiciones que se están generando en el Ecuador y que, claro, tan preocupados nos tienen. Sigamos hablando de Quito. Ayer hubo una reunión del Consejo Metropolitano para analizar la situación, para conocer informes técnicos, científicos, médicos, epidemiológicos sobre la situación de la capital. Fue escuchado el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, por el Pleno del Consejo Metropolitano. El Consejo no se pronunció por sugerir al COE Metropolitano una decisión, sino que aprobó una exhortación para que el COE Metropolitano tome la decisión que corresponda y obviamente apoyar esa decisión. Luz Helena Coloma, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, concejala? Bienvenida. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. ¿Todo bien? Usted ha hecho una acertada, como siempre, bien informado, descripción de lo de ayer. En realidad, al Consejo Metropolitano no le corresponde tomar esa decisión, es al COE cantonal. Creo que nos corresponde estar informados de la situación y cuál es la opinión o los datos que la autoridad de salud nos proporciona, la autoridad nacional. Y claro, exhortamos al COE que se tome la decisión basada en las evidencias, en los datos diferentes que se han recibido de diferentes sectores también, porque sí creo yo que es importante destacar que siendo esta una crisis sanitaria que tiene una dimensión grave y preocupante en el tema de salud, tiene otra igual de grave y preocupante en el tema de la salud económica de la ciudad y tiene, por supuesto, una dimensión muy complicada y preocupante en el ámbito social y humanitario. Entonces, se recomendó que se tomen las decisiones, se exhortó basadas en las evidencias. Obviamente, yo personalmente y todo el Consejo iban a apoyar al alcalde en la decisión que se tome y en los pasos que la ciudad tiene que seguir. Fue una decisión, digamos, no completamente amarilla, en el sentido de que el amarillo manda a que todas las actividades se reinicien con el 50% de su presencia. Es una especie de amarillo patito el que se ha resuelto, no el amarillo, sino el amarillo patito. Amarillo patito o amarillo cual fiebre. Sí. Pero yo creo que en esta realidad el ir escalando es lo más prudente, porque como sociedad tenemos que ir aprendiendo nuevos comportamientos, tenemos que ir poniendo carga, digamos, en las calles, en el transporte, en las oficinas, de a poco, y por eso sí me parece prudente y una decisión muy acertada del alcalde de pedir al COE Nacional que reabran el 3 en una semana, las empresas, los comercios, con las normas de seguridad y con las normas de aforo, y que una semana más tarde, es decir, de aquí a 15 días, se integre el sector público de la ciudad. Eso no quiere decir que no trabaje, está teletrabajando, y me parece que es recomendable que toda empresa que pueda tener esas flexibilidades y decir, bueno, el 70% de mis colaboradores se mantienen teletrabajando, los más vulnerables se mantienen teletrabajando, solo traigo a la planta o al espacio físico al 30%, mejor. Todo lo que podamos hacer para que ir de a poco y paulatinamente incorporándonos a nivel empresarial, a nivel de pequeños comercios, y siendo extremadamente cuidadosos con nuestros cuidados por los demás, es importante hacerlo. Este amarillo que resolvió el COE Metropolitano, que deberá ser a su vez avalado por el COE Nacional, porque claro, el COE Nacional emitió unas políticas con los colores, unas disposiciones.
Aquí está claro que se está planteando ir al color amarillo, pero con algunas modificaciones que deben ser avaladas por el COE nacional. Estas modificaciones que plantea el COE metropolitano, ¿usted cómo las ve? Por ejemplo, que el toque de queda no empiece a las 9 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Que se reanude paulatinamente con estrictos protocolos el transporte público. Que el sector privado en el área productiva reanude hasta con el 50% de su personal. Que el sector público en lo posible siga trabajando por la vía del teletrabajo. Que el sector comercial reanude sus actividades hasta con el 30% del aforo. ¿Cómo ve usted todo este conjunto de medidas? Es sensato, algunas de ellas ya estaban en las disposiciones del semáforo amarillo, quizás lo del toque de queda sea algo diferente, a mí me parece sensato. Es decir, está dirigido a tener menos gente circulando, ¿no es cierto? 2 horas menos en este caso. Entiendo que se mantienen las restricciones de placa, solamente se puede circular 2 veces, y por eso es importante entender que el nivel amarillo sigue siendo restrictivo. No es, bueno, ahora sí todos a la calle, sin protección, aquí no pasa nada y todos a contagiar. Es que yo siento que hay mucha gente que lo piensa así, o sea, me da la impresión, y yo vuelvo a citar... Vuelvo a citar lo que ha pasado en Guayaquil, y menciono a Guayaquil porque probablemente es la ciudad de la que mayor evidencia tenemos por la cantidad de reportajes, porque allí obviamente están los canales de televisión, está la prensa, todos los días nos presentan lo que está pasando en Guayaquil. Yo alertaba el martes de la semana pasada, seguramente lo que finalmente ocurrió en la bahía de Guayaquil, que fue una cosa de locos, cero respeto al distanciamiento, la gente ahí tratando justamente de trabajar, de generar sus actividades, comerciantes informales teniendo conflictos con policías metropolitanos, o sea, ¿cómo hacer que eso de Guayaquil no ocurra acá en Quito? Porque, insisto, yo siento que mucha gente cree que el 3 de junio, bueno, ya todos vamos a la normalidad y salimos a las calles. Y focalizando los controles en espacios más críticos, creo que eso es importante. Es decir, una empresa formal, un pequeño negocio, pongo de ejemplo una peluquería. Yo estoy segura que la dueña de ese pequeño negocio, que normalmente es quien también atiende, va a tener, porque no va a querer ni perder su clientela, ni contagiarse, ni contagiar, ni ser contagiada. La gente tiene miedo, tenemos miedo, entonces creo que estamos más alertas. Pero sí, sin duda, hay lugares donde eso se relaja mucho, donde no hay esa conciencia, y yo creo que hay que focalizar ahí operativos de control, operativos de educación, operativos incluso de facilitación de lavarse las manos. Se hablaba de lavabos móviles, yo alguna vez mencioné tanqueros. Es decir, es un tema en el que hay que trabajar recurrentemente, porque sí es una nueva cultura de convivencia ciudadana y que tiene focos más complicados que otros y más riesgosos. Y ahí es donde tenemos que enfocar, pero no es bajo ningún concepto, vamos de aquí al paseo familiar, salgamos entre 10 amigos, vamos a pasear a determinado lugar y ahí nos encontramos con otros 10 y no sé, o sea, no es así. Las aglomeraciones no están permitidas, los días de circulación son restringidos, hay un toque de queda. Las empresas trabajan con la mitad de su gente y ojalá pueda ser con menos de la mitad, yo diría con hasta la mitad, te permite el amarillo, y me parece muy sensato que el sector público salga en una segunda fase, que ya ha estado teletrabajando y que, digamos, no tiene esa desesperación por poner a funcionar su pequeño negocio, pequeña empresa, porque si no va a quebrar. Y así le vamos poniendo, estoy pensando, por ejemplo, en las plataformas de trabajo, ¿no es cierto? Son lugares donde se mueve mucha gente, se mete mucha gente al ascensor, toca mucha gente el pasamanos, y esos son los lugares donde tenemos que tener mucho más cuidado. Entonces, si distanciamos un poco más esa llegada, es sensato, y no está por demás decir que la responsabilidad es de cada uno de nosotros también. Esto no es culpa de el alcalde, el consejo, el COE. O sea, se va abriendo la economía, hay más posibilidad de contagiarse. La gran mayoría de quienes se contagian salen bien de esto,
hay un porcentaje que se complica, evitemos el contagio y eso es posible cuidándonos. Ahora, insistiendo en explicar cómo funcionará el semáforo amarillo, incluso con las modificaciones que plantea el alcalde metropolitano, se entiende que el próximo lunes se reanudan o comenzarán a reanudarse parcialmente las operaciones aéreas. En el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela va a comenzar aquello. El miércoles ya tendremos estas medidas que serán distintas del semáforo rojo al semáforo amarillo modificado. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de los hoteles? Le pregunto a usted que conoce muy bien esto. ¿Los hoteles se van a mantener así como está funcionando ahora o qué va a pasar con los hoteles? O sea, técnicamente los hoteles pueden funcionar con el 30% de su aforo y espero que tengan el 30% del aforo porque estamos en una fase absolutamente deprimida de ese tipo de negocio. Ya cada cual, digamos, verá cuál es su punto de equilibrio económico para poder funcionar, pero qué es lo que queremos detrás de eso. Yo personalmente es que funcionen, que no quiebren y que adopten como tiene que ser, los protocolos de seguridad. ¿No es cierto? Una gran convención prevista para hacerse en alguna ciudad, eso no podrá hacerse, eso obviamente está suspendido y por lo tanto los hoteles ahí tendrán mucho menos aforo, pero no es ilegal, no hay una disposición que diga hoteles no funcionan. Correcto. Entiendo que en el tema de restaurantes, centros nocturnos, donde hay siempre más aglomeración, hay protocolos más rigurosos y me parece que esos entran a funcionar restaurantes con aforos y medidas mucho más rigurosas y centros nocturnos en una siguiente fase, no todavía. Ya, pero en esta fase, por ejemplo, nada de bares, nada de discotecas, nada de centros de diversión. No, porque son lugares de aglomeración donde tenemos mucha más facilidad de que se riegue el virus. Y eso creo que hay que entenderlo. Países desarrollados tuvieron que dar retro en estas decisiones y esto, lamentablemente, podría ser que sea parte de nuestra vida, que tú veas un rebrote, que veas un barrio donde tienes un rebrote y una complicación y tengas que volver a tomar medidas de confinamiento sectoriales o de la ciudad o parciales. Esto es así, lamentablemente. El tema de los parques que también nos preguntan, por ejemplo, la gente va a poder después del miércoles 3 de junio ir a la Carolina, por mencionar un ejemplo, o ir al Parque Metropolitano. Yo creo que ahí tiene el alcalde que pronunciarse todavía en esos detalles un poco más referentes al uso del espacio público con las restricciones del caso, porque el COE nacional no te llega a decir eso. Entonces, son los temas que, si tú aplicas el mismo espíritu, creo que esos parques deberían abrirse por horas y con capacidades restringidas, para que la gente pueda hacer deporte, para que pueda hacer uso del parque. Ya hemos visto, por ejemplo, Madrid, cómo manejó eso, París, cómo manejó eso, ¿no es cierto?, permisos, posibilidades de que se usen los espacios públicos de maneras más restringidas. Ahí tiene el municipio que dar una directriz un poco más precisa porque no lo ha dicho hasta ahora. Yo entendería que es restringido y por horas. Hay un tema que a mí me genera muchísima preocupación, lo expresé hace minutos a Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE, con quien conversamos. De hecho, ellos están, que dialogaron con el alcalde el lunes, ellos están de acuerdo con la decisión adoptada el día de ayer, cree que es un punto intermedio, pero hay que seguir trabajando. Pero digo, hay una alerta que yo he generado desde la semana anterior y se la quiero trasladar a nuestra invitada, a la consejera Lucerena Coloma. A mí me da la impresión que hoy el principal tema de preocupación es la economía, y sí, la economía es importante, el sector productivo es importante, la necesidad de que la gente trate de buscar un trabajo porque mucha gente ha perdido su empleo es importante, la necesidad de que el comercio venda es importante, pero como que estamos priorizando eso por encima de los temas de la salud y no hay un equilibrio. Es lo que yo siento, se lo traslado a Lucelena Coloma, lo he dicho públicamente y se lo traslado a usted. Sí. Yo creo que este es un falso dilema y yo creo que decir primero está la vida y después la economía, también, digamos, es un falso dilema que nos lleva a pensar que hay una decisión irresponsable por querer, digamos, sostener tu fuente de ingresos como empresario grande o pequeño y tratar de evitar esas pérdidas de
de empleo y quiebras y demás. Nosotros somos el país más débil en la región para enfrentar esto desde el punto de vista de la economía. No podemos dar ayudas a las empresas por montos como hemos visto que en los países más desarrollados del mundo ha sucedido, ¿no es cierto? Desde ciudadanos a los que les llega su cheque porque perdieron el empleo o empresas que tienen ayudas de millones de dólares. Entonces, no podemos tampoco darnos el lujo de que si ya después nos reactivamos. O sea, es un punto crítico en el que probablemente para muchas empresas no hay después. Y 70 días de confinamiento estricto, que además dejó de ser estricto hace algunas semanas, porque vemos la presión del comercio informal y esas necesidades ya en la calle, ya las vemos. Creo que esa realidad hay que mirarla y de ahí vienen varios de los contagios que ahora los estamos mirando y esa gente ya se salió por necesidad y es difícil confinarla. Por lo tanto, creo que el sector empresarial más bien ha sido el que más, digamos, estrictamente ha soportado el golpe y el querer volver a trabajar no es priorizar la economía sobre la salud, porque lo están haciendo con estrictos protocolos de seguridad, porque creo que se ha demostrado como las industrias, empresas alimenticias de la cadena alimenticia que estuvieron funcionales, lo hicieron para poder alimentarnos y alimentar al país y comprar al pequeño productor y mantener una mínima economía funcionando, lo hicieron también con esas medidas de bioseguridad y lo hicieron bien. Entonces, no es lo uno o lo otro. Yo creo que en este momento, y obviamente tomando en cuenta las cifras, 70 días después, pasado, digamos, la mitad de una curva de 120 días tradicional epidemiológica, mirando los datos de los fallecimientos, mirando cómo se comporta el tema y, por supuesto, lo que el ministro ha dicho ayer, y sin querer decir ni que hay que descuidarse, ni que hay que bajar la guardia, ni que todo está digamos, bajo control y no va a haber ni un contagio más. No. Es una fase delicada. Pero no hay un riesgo, Luz Helena, a propósito de una interacción que tengo con los oyentes, ¿no hay el riesgo de que se disparen los contagios? Digamos, ¿eso está en el radar? ¿Se ha pensado en eso de un posible rebote o disparo de los contagios? Sí, desde las autoridades de salud y creo que desde el municipio también, y eso ha pasado en Alemania, donde una congregación religiosa se reunió, ¿no es cierto? Y se disparó un foco de contagio. O sea, eso es inherente al comportamiento y va a pasar ahora o va a pasar el 17 de julio si es que nos quedábamos en semáforo, yo diría de simulacro de rojo hasta el 17 de junio. Es decir, eso va a pasar en la medida de que se abra la economía. Y por eso mismo, los controles que cada uno tiene que tener y la autorresponsabilidad es de fundamental importancia. Porque si yo uso mascarilla, si yo me lavo las manos, si yo mantengo la distancia, me encuentro con otro ciudadano que hace lo mismo, el riesgo de contagio es muchísimo menor a que si no hago ninguna de esas cosas. Entonces, la corresponsabilidad también está en la ciudadanía, eso es muy importante. En Quito sí se ve mucha gente en la calle que está, por lo menos con la mascarilla. Yo creo que las medidas de higiene tienen que ser reforzadas y las medidas de distanciamiento tienen que ser ejecutadas con más rigor. Esa posibilidad de que existan rebrotes, sin duda existe, y obviamente ahí la técnica dirá cómo se debe actuar. Puedes confinar un sector, puedes confinar nuevamente a la ciudad, pues confinar un barrio, puedes cerrar una fábrica donde hubo el rebrote, etcétera. O sea, hay medidas para actuar y es algo con lo que tenemos también que aprender a vivir. No quiere decir, Fabricio, que si sales del día 17 a amarillo, con todas las restricciones del caso, no vas a tener ese riesgo. Y tampoco quiere decir que si nosotros salimos del confinamiento 100 días después, no va a haber virus. No, el virus va a seguir ahí. Y con eso tenemos que aprender a vivir y por eso me parece que una salida escalonada nos va enseñando a cómo hacerlo sin ponerle tanta presión. Yo personalmente diría el sector público una semana más incluso, que salga a mediados de
junio el sector público, para ponerle todavía menos gente. Bueno, ya verá el COE nacional cómo lo procesa y cuánto acepta de o lo sea, que lo que tiene que ocurrir es que dependiendo de la naturaleza de las actividades hay que seguir o mantener el teletrabajo todavía para algunas Exacto. actividades. O sea, está claro que actividades productivas no pueden hacer teletrabajo, pero hay que hacerlo con los protocolos de bioseguridad, con el 50% del personal, eso está claro, pero hay que seguir priorizando el teletrabajo en lo que cabe. Absolutamente, y sobre todo nosotros que estamos en una edad más respetable. Claro, Fabricio. que comíamos milquibar en nuestra juventud. Oiga, lo último, y que tomábamos también Fruit y Cross, alguien decía, ¿no?, en las redes. Una última pregunta a Luz Helena Coloma. ¿Conoce usted, no sé si ya se desayunó con la noticia de que en la madrugada la Fiscalía generó un allanamiento en instalaciones municipales para investigar hay presunciones de irregularidades en la adquisición de las pruebas de COVID-19. La Fiscalía publicó hace minutos, justamente dimos lectura en nuestro espacio de noticias, lo hizo mi compañera Silrada hace minutos. La Fiscalía publicó a las 6:12 de la mañana que la Fiscalía y la Policía ejecutan 4 allanamientos al municipio, la Dirección de Salud, la Casa del Secretario de Salud y la empresa proveedora para recabar indicios por presunto sobreprecio en adquisición de pruebas para COVID-19. No sé si usted ya tuvo conocimiento de esto, concejala Luz Helena Coloma. Sí, desde la cuenta de la Fiscalía vi la noticia muy temprano. Por supuesto que me preocupa mucho, me apena que en una compra de la ciudad suceda esto, pero digamos que lo tomo como un procedimiento que va a verificar y ojalá a constatar, por supuesto, presumo de la inocencia como debe ser, y va a constatar que todo se ha hecho bien. Yo personalmente mandé una carta la semana pasada con algunas observaciones al proceso y con algunos temas que me llamaban la atención, y ayer en el Consejo Metropolitano el secretario de Salud, por pedido de la Comisión de Seguridad en pleno, se presentó porque había un malestar de los agentes metropolitanos de que no habían sido sometidos a ninguna prueba cuando la ciudad había comprado ya un mes antes 100,000 pruebas, lo cual fue un gran logro de la ciudad y una acción absolutamente responsable y recomendable. Un gran acierto tener pruebas PCR, que son pruebas además de alta credibilidad, fidelidad. Esas pruebas necesitan equipos especiales, reactivos, procedimientos, y se hizo una alianza con el Laboratorio de Biomedicina de la Universidad Central, un laboratorio muy respetable, donde hay científicos muy buenos. Yo entiendo que este proceso de acoplamiento a la realización de las pruebas ha tomado más de lo previsto, y sí, lo triste y preocupante es que teniendo 100,000 pruebas solo hemos logrado correr 600. Y el plan era, por supuesto, usar esas pruebas para el personal que está en la línea de frente, que está en las calles, en los mercados, etcétera, etcétera, y eso nos daría una información mucho más fiable de cómo se comporta la epidemia en la ciudad. Estas pruebas ya están aquí, por supuesto, ya se han tomado, como digo, me parece que 600 algo, y se dijo ayer que estarán en capacidad de hacer 1,500 diarias en las próximas semanas. Ojalá, es el momento importante para hacer las pruebas, necesario. Y por el lado del contrato mismo, bueno, se tendrán que establecer, ojalá no, potenciales irregularidades, o simplemente decir todo estuvo bien hecho. Correcto. Lo ultimísimo, le pido un minutito para esta pregunta, porque me envía recurrentemente un oyente que dice, ¿por qué no se hace una alianza estratégica con el campo para que se pueda proveer de kits alimenticios a las personas más necesitadas de manera digna en Quito? Es una pregunta recurrente que nos hace un oyente. En un minuto le traslado, por favor, la respuesta, por favor, concejala. La pregunta es para mí, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es una idea brillante. El Distrito Metropolitano tiene 400,000 hectáreas y tiene un gran territorio rural. Nosotros hablamos de esto en la Comisión de Desarrollo Económico, y ayer en la resolución que tomó el Consejo al COE cantonal y al COE nacional, ese fue justamente el exhorto, que en los kits alimenticios
se tome en cuenta eso. Yo creo, Fabricio, personalmente, que una de las líneas fundamentales que va a tener que tener el municipio de acción, y ahí, perdón, pero yo sí me olvidaría de obras, o sea, si tengo que hacer, no sé, un intercambiador, me olvido del intercambiador en este año, en este momento, y redirecciono estos recursos para ayuda humanitaria. Yo creo que una de las líneas importantísimas de trabajo que tiene que tener el municipio es ayuda humanitaria. Y esa ayuda humanitaria puede ser justamente un dinamizador, con este ejemplo, de pequeñas economías y de pequeñas economías rurales. Hay ya, yo creo que, modelitos diseñados y trabajados. El proyecto Agrupar de agricultura urbana es muy loable. Hay que juntar, y estoy segura que en varias parroquias hay iniciativas así, o hay productos, y es un tema que requiere juntar proveedores, en este caso el municipio como un consumidor, y también para fomentar la compra por parte de la ciudadanía, pero sí, por ahí tenemos que ir, mucha intensidad en ayuda humanitaria, en kits, obviamente hay georreferenciación y datos claros de dónde se requieren más, y hacerlos con esto. Ayer justamente hablamos de ese tema y lo mencionamos en la resolución. Correcto. Luz Helena, gracias por el tiempo, por la gentileza. Que tenga buenos días. Igualmente, muy buenos días. Luz Helena Coloma, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, conversando aquí en A Primera Hora, 7:42. Pausa.